En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros en el lugar donde estemos. Consagremos nuestro espacio, nuestro lugar de estudio. Permitamos que la acción del Espíritu descienda sobre nosotros. Que sea el Espíritu Santo de Dios permeando nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo de Dios permitiendo que nos adentremos en ese misterio encarnado del Hijo de Dios, Jesucristo. Que el Espíritu inspire nuestros pensamientos, inspire nuestros sentimientos, nuestras palabras. Que nos dé el don de la sabiduría y del entendimiento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de los milagros de Jesús. Recuerde que ya estamos hablando sobre todo el acontecimiento, sobre la historia y el destino de Jesús. Lo empezamos hace 8 días con el tema del mensaje de Jesús y hoy continuamos entonces con los milagros de Jesús. Yo quiero partir de una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por milagro? Vamos a ver si silenciamos micrófonos para que la grabación que estamos haciendo hoy se nos quede nítida y podamos entender. Qué bueno sería, también como les he dicho, que el que vaya a hablar habilite su cámara para verle y para que nos compartamos mejor. ¿Qué entienden por milagro? Marta Cecilia. Yo, profe. Sí. Profe, yo digo que por milagro es como Jesús se hace ver y se hace sentir al ser humano, pues, para que creamos y veamos Bien, gracias. los milagros de las... Está como en un deseo. María Nuri, ¿qué diría? Habilite el micrófono, por favor. Disculpe, profe, es que me tocó volarme por el baño y apenas me sentí otra vez. Cuénteme qué fue lo que pasó. ¿Qué entiende por milagro? ¿Qué es para usted un milagro? Yo creo que es algo que está, una solución que está fuera del alcance del conocimiento y de las manos del hombre y que se realiza, ¿sí? Sí. Básicamente es como es una solución, algo que nosotros estamos necesitando y humanamente uno dice, no, eso es imposible, eso no va a ocurrir, no se va a dar, no se puede, eso no es posible. Y yo creo que uno diariamente con Dios vive esos milagros muy personalmente. Entonces, como eso, pienso yo. Muchas gracias. Ana Ríos. Ana Ríos iba a hablar. Sí, profe, no, pero Nuri me dijo, me quitó pues como lo que iba a decir, es algo que humanamente no es posible y Dios lo hace posible. Gracias. Exacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno,
Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Dari. Dale, Luz Dari, dale. Cuéntanos. Matías, bueno, profe, para mí es una manifestación de amor que Dios hace en mi vida para yo saber que Él siempre está ahí esperando por mí. Muy bien, perfecto. Es la forma que sentimos a Dios por medio de nos acaban de escribir, de unos acontecimientos, nos dice Doraelsi Arias Hoyos, ¿cierto? Eso es un milagro, todo lo que ustedes han expresado. De pronto nos preguntaremos, bueno, ¿qué tiene que ver este tema con la cristología, cierto? Tiene que ver porque con los milagros se revela un hecho histórico o un hecho sobre el poder salvífico que hace Jesús como Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Con los milagros vamos entrando más en ese misterio, en esa intención que tiene Dios para con toda la humanidad. Vamos a hacer una definición etimológica de la palabra milagro. Milagro proviene del latín miraculum. ¿Qué significa? Que es algo que genera asombro, que es algo meramente divino. Es un acto sobrenatural. Vea qué interesante entonces cómo empezamos con esa definición. Repito, viene del latín miraculum, ¿sí? Miraculum, que significa que es algo como un asombro, que es algo netamente divino. Es decir, viene de Dios, es algo sobrenatural. Es algo que genera asombro, que genera como una admiración, pero no una admiración efímera o etérea, sino una admiración de estupefacción, quedar estupefactos frente a algo. Miren que cuando Jesús hacía tantos milagros o hizo tantos milagros, la gente quedaba ¿qué? Admirada. La gente quedaba estupefacta frente a las acciones que él realizaba, hasta el punto de llegar y decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que hasta las aguas le obedecen. ¿Quién es? Entonces, el milagro es algo que nos debe generar ese asombro, esa admiración a lo divino, Es algo sobrenatural. Los milagros, si de pronto muchos de nosotros tenemos esa idea, los milagros no son un acto de magia. Nos debemos de sacar ese chip de la cabeza. No son un acto de magia. No. Los milagros tienen una finalidad que lo vamos a ver más adelante. Y pretenden algo. ¿Cuál es la pretensión de Jesús? O más bien, de Dios a través de la persona de Jesús en la realización de estos milagros. Decíamos entonces que el milagro también es un signo del poder salvífico del Hijo del Hombre. Miren qué bonito. Signo del poder salvífico. Signo del poder salvífico. ¿Qué quiere decir esto? Que con los milagros Jesús dejó entrever que Él tiene un plan de salvación para toda la humanidad.
Con los milagros sucede algo y es que nos tienen que hablar. Nos tienen que hablar. Y al tenernos que hablar, nos debemos dejar interpelar por ellos. Me explico. Alguien que ha padecido de pronto una enfermedad que ante la ciencia es algo inexplicable, o más bien que es algo que es difícil de contrarrestar, pero que sucede el milagro frente a eso imposible, la persona que es curada debe dejarse hablar por esa curación. Es decir, debe dejarse manifestar la obra salvífica de Dios en él. Miren que muchas personas dicen, si salió de esta, ¿qué pretende Dios con él? Es decir, ¿qué le faltará por vivir? Y más de preguntarnos qué le faltará por vivir es ver allí ese poder salvífico de Jesús. Entonces, el milagro, para que lo vamos teniendo en cuenta allí, es un signo del poder salvífico del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús. Con este milagro demuestro mi acto, mi salvación. En tercer lugar, el milagro es una revelación del amor de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Debemos de ver los milagros como un gesto de amor. Un gesto en el cual Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha hablado desde antes. Es decir, son gestos que se han visto desde el Antiguo y del Nuevo Testamento, y que en la actualidad seguimos percibiendo. Vea qué interesante, yo lo podría denominar un milagro en el Antiguo Testamento, es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Sí? Ese paso. Porque va a decir el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 9 que Moisés, cuando tiene ese diálogo con Dios, le pregunta, ¿y por qué? En palabras nuestras, como en resumidas cuentas, le hace como esa pregunta, ¿por qué lo va a salvar? ¿Por qué lo va a sacar de donde están? Y entonces Dios le va a responder a Moisés, porque el clamor del pueblo llegó a mí. Éxodo 3:9. Si de pronto alguien de ustedes lo busca, para que lo constatemos. Éxodo 3:9 y siguientes. Mientras lo buscan, ya lo tienen. Éxodo 3:9 y siguientes. ¿Sí? Aquí está, profe. A ver, escuchemos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, Sí. y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Muy bien. Así, Sí, siga. listo. Así que ponte en camino. Ujú. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Muy bien, vea qué interesante. Porque el clamor llegó a mí. Y entonces necesito actuar rápido. Porque es que si los dejo otro tiempito, van ¿a qué? A exterminarlos. Entonces necesito hacer ese milagro, tengo que hacer esa manifestación, ese gesto de amor con mi pueblo escogido. Entonces, reitero, el milagro es una revelación del amor de Dios hacia el hombre. Hacia el hombre. Nosotros todos estamos
en un diario experimentar de milagros. No experimenta milagros únicamente el que ha sido sanado de una enfermedad. No experimenta milagros únicamente el que ha sido reincorporado, digámoslo así, en un ambiente laboral. No experimenta únicamente milagros el que salió de una dificultad atroz. No. Todos nosotros diariamente experimentamos la revelación del amor de Dios en nosotros. Es decir, nuestra vida toda está llena de milagros. Decíamos ahora, frente a la definición etimológica, que teníamos que dejarnos impresionar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día el ser humano tristemente ha perdido el sentido. ¿Por qué? Por la novedad. Ya no se deja impresionar. Ya ha perdido la novedad de las cosas. Por ejemplo, hemos perdido la novedad por la vida. Es necesario, es decir, me levanté porque tenía que levantarme. Tengo en mi mesa los alimentos porque sé que están. Y entonces ya no agradecemos. Abrimos la canilla o la llave que llamaríamos y nos sale agua y es natural, tiene que salir agua. Hemos perdido la capacidad del asombro. Ya no nos maravillamos por lo que a diario sucede en nosotros. La vida es un milagro constante. La vida es un milagro donde representa o donde se manifiesta el amor de Dios hacia el hombre. Pero esa manifestación de Dios hacia el hombre se hace de una manera más palpable en el hombre que sufre. En el hombre que sufre. Y en el hombre que implora unas ciertas necesidades, por así decirlo. ¿Como cuáles? Se manifiesta en el hombre que implora curación. Implora ser curado frente a algo. Miren que nos encontramos en los relatos del Evangelio de un hombre paralítico que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres. A lo cual Jesús, ¿qué responde? Sí puedo. Sí quiero, ojo. Sí quiero. Wow. Sí quiero. Porque la pregunta es, si quieres, puedes sanar. Él puede. Pero una cosa es que pueda y otra cosa es que quiera. ¿Sí? Que quiera. Y él dice, sí quiero. Entonces se va a manifestar ahí ese amor. Luego también se va a manifestar en la persona que implora perdón. El milagro de la reconciliación, el acto del perdón es un milagro de amor de Dios. Tenemos la figura de el fariseo y el publicano. El fariseo que dice, mírame, yo diezmo, yo doy, yo no soy como aquel. Mientras que el publicano va a decir, nos dice el Evangelio, que sin levantar el rostro al altar, se ahinca de rodillas y dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y entonces, ¿qué va a decir el Evangelio? Le pregunta Jesús a la gente, ¿cuál de estos dos salió justificado? Y entonces van a decir, el pecador. Ese es el milagro.
Los milagros, repito, no tienen que ser algo que puede ser, el milagro es algo extraordinario, pero que desde lo simple, de lo ordinario, diariamente contemplamos el accionar de Dios en nosotros, el hacer de Dios en nosotros. El milagro también se va a ver reflejado en aquellas personas que piden piedad, ¿sí? Que piden piedad, que aclaman a Dios. Miren, Éxodo 3:9, su clamor llegó a mí. Ellos estaban pidiendo a grandes voces, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros que nos sentimos subyugados, que estamos, no ensimismados, pero estamos entregados a la esclavitud injustamente. Y miren también el relato que nos presenta el juez y la viuda. ¿Sí se acuerdan de ese relato? Perdón, Sí. perdón, profe, la cita antes de esto de la viuda. Pedimos clamor a Dios. Esta última cita que dijiste, por favor. Éxodo 3:9. ¿Sí? Ah, no, después de ese dijo otro, no hace nada. No, que el pueblo pedía Sí. a grandes voces, ¿Sí? ¿sí? Que tenga piedad de nosotros, que estamos subyugados, que estamos esclavizados injustamente, ¿sí? Sí. Y entonces ahí viene lo de la viuda y el juez. ¿Se acuerdan de este relato? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el juez no quería hacerle justicia a la viuda. Y después surge un milagro, que él dice, bueno, ya me tiene obstinado, ya. Porque es que si no le pongo cuidado, pues, y si no le hago, no caso, pero le ayudo con esta situación, va a terminar dándome en la cara, dice el Evangelio. Y surge ese milagro, es decir, la mujer estaba insistentemente pidiendo piedad, es decir, apiádese de mí, mira mi situación. Dios, a través de estos acontecimientos, se vale. Repito, nuestra vida diaria es un constante milagro. Miren la situación que estamos viviendo y que nuevamente nuestro departamento y ciudades son las que están en el ojo del huracán. Con el rebrote, con toda esta nueva alza de contagiados. ¿Por qué, en el buen sentido de la palabra, y perdónenme la comparación, por qué esa cantidad de personas que están enfermas por este contagio y por qué no nosotros? ¿Por qué a muchos, tristemente, este contagio les cobró la vida? ¿Y por qué no a nosotros? ¿Ve? Eso es un milagro, sin querer decir que no hubo un milagro de pronto en los anteriores, en que muchos se curaron, ¿sí? Pero en nosotros, Que diga Simeón. ¿sí? Entonces, nuestra vida Sí, toda sí, es señor. un constante milagro, ¿sí? En estos signos, es decir, desde antiguo, ya decía, Dios se ha manifestado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento a través de los milagros. Y eso nos lo va a decir una encíclica que sacó Juan Pablo II en 1983, si mi memoria no me falla, el 30 de noviembre de 1983, llamada Divis Misericordis. Una encíclica de Juan Pablo II, repito, si mi memoria no me falla, fue el 30 de noviembre de 1983. Me puede fallar la memoria, ¿cierto? Claro que sí. Se llama Divis in Misericordis, es decir,
sobre la divina misericordia, ¿sí? O la misericordia divina. Qué interesante, miren cómo podemos constatar con el magisterio de la Iglesia, cómo Dios desde antiguo se ha manifestado. ¿Qué más entonces serán los milagros? Los milagros entonces son obras de Jesús que van a tener una armonía. Es decir, va a haber una conexión con su misión redentora para restablecer el mal del hombre. ¿Sí? Para restablecer el bien del hombre. Es decir, los milagros van a tener ese tinte salvífico redentor y restablecición del bien del hombre. Sacarlo del mal, sacar el mal que anida en la vida de los hombres. Esos milagros, recuerden cuando yo les estaba hablando sobre los evangelios y hablábamos sobre las curaciones, entonces yo les decía que Jesús hacía con estas curaciones, con estos actos, el reino más humano, hacía que el reino de Dios abajara a nosotros, llegara más a nosotros. Y ahora con este tema de los milagros lo constatamos. Bien, quiero citar a dos grandes padres de la Iglesia, llamado San Agustín y a Santo Tomás. ¿Qué nos dicen estos dos grandes padres y doctores de la Iglesia con referencia a los milagros? San Agustín nos va a decir lo siguiente, abro comillas, la creación incluye dos aspectos, la naturaleza corriente y el milagro excepcional. Esos dos aspectos corresponden a dos tipos de semilla. Las semillas corrientes producen la naturaleza corriente, pero la creación contiene también unas semillas de las semillas, es decir, unas virtudes misteriosas que dan origen a transformaciones incomprensibles. Cierro comillas, San Agustín. ¿Qué quiere decir entonces San Agustín con esto acerca de los milagros? Que los milagros, en resumidas cuentas, es una virtud misteriosa. Una virtud misteriosa que transforma lo incomprensible. Esto quiere decir de que los milagros son unos actos que no entran en la entelequia humana. No tiene cavidad la entelequia humana. Por ejemplo, decíamos ahora de una persona que está con un problema de salud. Y entonces los médicos dicen, humanamente o científicamente ya no hay nada que hacer. Ya le dan a uno el ácido. Ha sido un placer tenerlo por este mundo. ¿Cierto? Pero, como dice el Evangelio, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y llega el milagro. Ese es el milagro. Y entonces nos encontramos que aquel médico que dijo en su conclusión de la historia clínica, él mismo va a decir, aquí surgió un milagro. No tengo nada que decir, es extraño. Yo no lo sé comprender. Si usted tiene fe, crea en eso. Fue un milagro.
Eso es lo que nos va a pretender, o lo que pretende San Agustín cuando dice que es una virtud misteriosa que transforma lo incomprensible. ¿Sí? Y ustedes y yo, y tal vez más ustedes que yo, que les gusta de pronto tratar historia de santos o de personas que se han curado, que se le atribuyen a los santos, miran cómo narran esa experiencia de que teníamos este problema, de que me iban a rajar, me iban a hacer una operación, qué sé yo, pero por misterio, por algo insospechado. Miren qué interesante de término. Insospechado. Un milagro es algo insospechado. ¿Sí? Insospechado. Por algo insospechado he quedado sano. Eso es lo que nos va a decir entonces San Agustín. Vamos a mirar qué nos dice Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino distingue dos aspectos en los milagros. Vamos a mirarlos. El primero, la acción misma que supera la capacidad de la naturaleza. Casi similar a lo que decía San Agustín. La acción misma que supera la capacidad de la naturaleza. Es lo que hace definir los milagros como actos de poder. Y el segundo es la finalidad de los milagros, o sea, la manifestación de algo sobrenatural. Es lo que hace denominarlos como signos. Eso nos lo va a decir entonces en la Suma Teológica Santo Tomás. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. repite la segunda parte de Santo Tomás, por Claro. favor. Dice, el segundo es la finalidad de los milagros, o sea, la manifestación de algo sobrenatural. Es lo que hace denominarlos como signos. Santo Tomás entonces, en definitiva, nos va a decir que los milagros tienen o se pueden ver como un acto de poder y como un signo. Acto de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que es, reitero, que es algo que ante la ciencia, ante el raciocinio del hombre, es inexplicable. Y es un signo. Cuando hablamos de signos, estamos hablando de que es algo que nos dice o nos habla de algo o referente a alguien. ¿Sí? Los signos nos invitan a algo. Entonces Santo Tomás define los milagros como un signo. La persona que estaba ya más allá que acá, pero que ha recobrado la salud, que ha recobrado la vitalidad, nos tiene que hablar de un signo de vida. ¿Qué habrá tras de esta reincorporación de salud, reincorporación de vitalidad? ¿Qué habrá? Miren que Jesús, cuando hacía los milagros, les daba como un signo a las personas que él curaba. A los 10 leprosos les dice: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué significaba o qué simbolizaba el sacerdocio en esa época? El que reincorpora en la comunidad. Recuerden que una persona leprosa, nos cuenta el Antiguo Testamento, era una persona que tenía que ser excluida de la comunidad, como el coronavirus. ¿Sí?
No, hay que excluirlo de las familias, hay que excluir a aquella persona de las visitas, excluirlo de las aglomeraciones, excluirlo de allí, de allá, porque nos contagia. Y cuando era nuevamente sanado, era el sacerdote el que reincorporaba, el que lo declaraba sano. Sinónimo de sacramento de penitencia. ¿Quién nos reincorpora a nosotros a la gracia de Dios? El sacerdote con el sacramento de la confesión. ¿Ve? Entonces, los milagros van acompañados de un signo. La persona que era tartamuda y que no tenía oído, es decir, que no escuchaba, ¿qué signo utilizó Jesús? Los dedos y la saliva. Al ciego, ¿qué signos utilizó? La saliva y el barro, y se los untó. El paralítico que quería llegar a la piscina de Siloé o Betsaida, ¿cuál fue el signo? El oleaje de las aguas. Entonces, el milagro va acompañado de un signo. Según Santo Tomás, ¿qué me quiere decir a mí Dios con esto? Miren que muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, repito, personas que han estado más allá que acá y que nuevamente se reincorporan, muchos de pronto le dicen, ¿para qué te tendrá Dios en este mundo? Que te dio otra oportunidad. ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué signo habrá tras de esto? Descúbrelo. Entonces, el signo es un acto de poder, según Santo Tomás, y es un signo para nosotros interpretar. ¿Qué habrá con ello? Preguntas, inquietudes o aportes hasta el momento. Profe, ¿Sí? yo le pregunto, eso que usted acaba de decir, que Dios da oportunidad, pues antes dicen, es que tienen más vidas que las del gato, ¿cierto? Sí. Entonces, está por morirse y vuelve y recupera, se va a equivocar 5 y 6 veces así. Entonces, son como milagros sobre milagros, porque está en un país y de pronto recupera y vuelve otra vez a la normalidad y vuelve y recae a los 6 un año. Como un sentimiento, digo yo, ahora es para que te arrepientas y te conviertas, pero no. Bueno, a ver. Usted habló mucho, pero no se le Nada. entendió nada. ¿Sí? Hay como se le entrecorta como el audio, no sé, no le escuché, no le entendí nada de verdad, qué pena. Ah, bueno, no, tranquilo. No, haga el intento otra vez a ver si se le escucha esta vez mejor. Que no, que es que hay personas, ahí sí, Sí, vamos bien, vamos bien. Sí. que hay personas que recaen y están por decir algo en la UCI, 3, 4, 5 veces ya para irse de este mundo y de pronto vuelven a la normalidad. Que recuperan 6, 1 año y vuelven y recaen. Entonces es como que Dios les da un tiempo como para la conversión. Bueno, decíamos ahora que, había que mirar allí qué es lo que Dios nos quiere manifestar a través de ello. Hay que saber hacer una lectura, ¿sí? Hay que saber hacer una lectura de los acontecimientos. ¿Qué quiere? ¿A qué me invita? ¿Qué pretende Dios con esto en mi vida? ¿Cierto? ¿Ves? Es como eso. Bueno, ¿alguien más? ¿O avanzamos?
Profe, con respecto a la segunda encíclica de Juan Pablo II, sí es del 30 de noviembre, pero del año 1980, ya lo investigué. 1980, bueno, listo. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a mirar los milagros. Van a tener tres aspectos esenciales de la revelación. ¿Sí? Entonces, tres aspectos esenciales de los milagros. Primero, aspecto ontológico. Aspecto ontológico. La palabra ontología, desde el punto de vista filosófico, es la ciencia que va a estudiar al ser, la parte ontológica. ¿Sí? Y entonces, dentro del misterio de los milagros, la palabra ontología es una obra que trasciende, es decir, imposible a las criaturas, que supone necesariamente una intervención divina. ¿Sí? Reitero o repito, según esta definición del aspecto ontológico, los milagros son imposibles a la entelequia humana, no tienen para nosotros, humanamente, razón de ser. No hay cómo científicamente comprobarlo. No hay cómo científicamente comprobarlo. Dice ahí, requiere necesariamente una intervención divina. Y frente a lo divino, no podemos dudar. Es a esto lo que llamaremos nosotros la infalibilidad. ¿Sí? Infalibilidad, es decir, algo que no tiene error, que es divino, que es verdad. Si nosotros nos vamos a poner a cuestionar el accionar de Dios, llega la parucía de nuestro Señor Jesucristo y no hemos llegado nuevamente, no hemos logrado avanzar en nada. ¿Por qué? Por lo que decía ahora, porque Dios diariamente se revela y es algo insospechado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Insospechado para cada uno de nosotros. Dios actúa de una manera insospechada. Dejémonos sorprender por Él. Cristo nos invita a dejarnos sorprender por Él. Miren, cuando Jesús tiene ese diálogo con Marta antes de ir al sepulcro donde estaba Lázaro, ¿qué le dice él a ella? Mujer, ¿no te he dicho que si crees verás grandes cosas? ¿Ve? Es decir, en pocas palabras dijo, mujer, déjate sorprender. Déjate sorprender. ¿Y qué le responde Marta? Sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. En unas traducciones. O en otras dice, sí, Señor, yo sé que usted puede hacerlo. Es decir, yo creo en la resurrección. Déjense sorprender.
Eso es lo que nos quiere decir el aspecto ontológico. Dejarnos innovar por la gracia de Dios en la persona de Jesús. Segundo, aspecto psicológico. Aspecto psicológico. El milagro es un hecho insólito, un prodigio que provoca el asombro y la admiración del hombre. Cuando hablamos del aspecto psicológico, ya entra entonces nuestro comportamiento frente a ese milagro. ¿Cómo va a ser mi reacción? ¿Cómo va a ser mi experiencia con ello? Y entonces por eso nos encontramos personas que han sido sanadas, que han sido curadas, personas que han sido, que han tenido otra experiencia, gritando a grandes voces, por así decirlo, sobre lo que ha sucedido en ellos. Miren cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, o cuando sana al paralítico. Cuando sana al paralítico dicen que él salió brincando de la emoción. Cuando sana al ciego de nacimiento, él salió diciendo lo que Jesús le dijo que no dijera. Aquí comprendemos por qué de pronto los que se sentían sanados o tenían una experiencia con Jesús hacían diferente a lo que Él les mandaba. Miren que Él decía, vayan al sacerdote, pero no le cuenten a nadie lo que han visto o lo que ha sucedido, no le cuenten a nadie. Y ellos iban y decían, vea, Él me curó de la mano, Él me curó esto, Él me dijo esto, miren, ¿sí? Porque era un aspecto psicológico. Ellos fue madre, ¿qué pasa aquí? Esto no se puede acallar. La experiencia de Jesús no se puede silenciar. Mi experiencia con Jesús no la podemos silenciar. Tenemos que gritarla a grandes voces. Eso es lo que hace el milagro, según el aspecto psicológico. Y entonces por eso hemos escuchado muchos testimonios de que invitamos a esta persona que nos dé ese testimonio de su recuperación, de su salida de esta drogadicción, de este estado de vida. Porque es que era impensable para mí. Yo humanamente decía, no, yo ya no soy capaz con esto. Pero de la nada llegó lo que era imposible. Por eso los que, vuelvo y reitero, los que eran sanados se iban diciendo, Él me curó, Él me curó, Él, el Nazareno. Cuando Él les decía, callen la boca, chito. En pocas palabras dijo, no me manden al matadero tan rápido. Pero no, la emoción no deja. La emoción. Miren que cuando uno tiene un logro en su vida, uno lo quiere hacer público. De hecho, miren las redes sociales. Todo lo hace uno público. En el caso de las mujeres, se alisaron el cabello. De una. Me tinturé este copetico. Pin, de una. Todo lo quiero hacer público. Porque quiero sentirme favorecido. Voy a un restaurante. Pin. Fotico para la comida que me voy a comer. No sé si es para chicanear o para qué. ¿Sí? Todo lo queremos hacer público. Si publicamos cosas que de pronto no tienen tanto sentido, pero que uno se lo coloca, ¿por qué no publicar la gracia que Jesús ha hecho en mí? ¿Me hago entender? Sí, profe, muy bien. ¿Sí? Ese es el milagro.
desde el punto de vista psicológico. Es el comportamiento. Recuerde que la psicología estudia el comportamiento del ser humano, junto con la ética, ¿sí? Entonces es cómo reacciono yo frente a aquello. Miren, hemos visto cuando en la primera fase de esta enfermedad, las personas que han salido libradas de esas, cómo salen de los hospitales y los aplauden, les hacen calles de honor, ¿cierto? Porque es un milagro, qué alegría que salió de esto. Ese es el aspecto psicológico. Miren, los 10 leprosos. Jesús les dice, vayan y se presentan al sacerdote. Y nos cuenta el Evangelio que uno se devolvió. El aspecto psicológico lo llevó a asombrarse y dijo, no, tengo que ir rápidamente a agradecerle a él. Tengo que volver a él y decirle gracias. Reaccionó de una manera distinta. Y luego viene el tercer aspecto, que es el aspecto intencional. Tercer aspecto, intencional. ¿En qué va a consistir este aspecto? Este aspecto consiste que el milagro es un signo que Dios dirige a los hombres para manifestarles la sobreabundancia y gratuidad de su amor y conducirlos a un encuentro con Él. ¿Ve? Intencional, es decir, tras de ese milagro, lo que yo les decía ahora, hay una intención. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús con esto? Por eso yo les decía ahora, dejémonos hablar por los milagros. ¿Qué intencionalidad? Miren que muchas veces nosotros todos, en algún momento de la vida, hemos sufrido algo nefasto. Cuando hablo de algo nefasto, no hace referencia a la enfermedad o a la muerte, sino a una pérdida de un ser querido, no únicamente en la muerte, sino, por ejemplo, en una pareja, la pérdida de su esposo o de su esposa porque se alejó. La pérdida de un empleo que para mí era tan agradable y tan estable. La pérdida de unas emociones. Y entonces entra uno en ese estado de duelo o de ese estado de crisis existencial que llamaríamos. Pero después hay una intención. Y miren que muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué tuvo que pasar esto en mí? ¿O fue necesario que esto pasara para yo descubrir esto? La semana pasada yo estaba leyendo un documental donde decía que el coronavirus hizo que el hombre, es decir, el hombre o la mujer, el 80% de la humanidad recobrara su sentido espiritual. ¿Ve? En un documental que leí la semana pasada. Que el 80% de la humanidad recobró, su dimensión espiritual. ¿Ve? ¿Qué pretendía tal vez, sin decir que no fue Dios quien nos mandó esta plaga, esta pandemia? No. Pero, ¿cuál fue la intención? Y miren que creció la parte espiritual, ya todos de oración, mandando cadenas de oración, presidentes diciendo, recemos todos para que Dios haga su obra. El milagro entonces tiene un tinte intencional. Miren que cuando Jesús estaba ya, después de que tuvo el diálogo con Marta, ya estaba en el sepulcro y antes de
decir que abrieran el sepulcro, hizo una breve oración. Y en esa breve oración Jesús decía, tal cual, es decir, no tal cual, pero como un parafraseo, decía algo como así: Padre, te pido que esto lo hagas para que todos los que están aquí de soperones crean que tú me has enviado. Es decir, ellos están esperando una manifestación, ellos están esperando una señal de que usted me envió. Esta es. Por favor, te pido que lo hagas posible. Aprovechemos que ellos están aquí, ahí de soperones, como decía. Aprovechemos, hermano. Hágame, en pocas palabras, hágame ese bien. Pero lo bonito está en eso, para que ellos crean que tú me has enviado. Hay una intención. Miren la intención ahí. La intención del milagro. Claro, hasta acá, hasta el momento. Sí, profe. Sí, Señor. Guillermo, Sí, Simeón. vemos que el milagro no solamente se suscita desde su principio en bien, sino que como a través también de las cosas dolorosas puede resurgir un milagro, como puede ser el creer, ¿cierto? Como personas, como le pasó, por ejemplo, a estas personas que están por la isla de Galápagos, ¿sabes cómo se llaman? Los buzos, que el que era ateo no creía en Dios, y cómo en ese momento de dificultad que él tuvo frente a estos tiburones, cómo él recuperó su fe y prometió a Dios por ese hecho volver de creer y devolver su mirada a Dios. Lo que está pasando, usted lo decía ahora con este tema del coronavirus y con muchas cosas que nos pueden pasar, una enfermedad, una tragedia o una misma masacre, o no sé, tantas cosas negativas que se pueden convertir después en milagros de fe, ¿cierto? Y conversión para muchas personas. Muy bien, muchas gracias. Muy cierto, la intervención es muy apropiada. Es decir, la experiencia, miren que muchos discípulos de hecho necesitaron ver muchos signos también para terminar creyendo. ¿Sí? Para terminar creyendo. Profe, Sí, Ángela, cuénteme. yo diría que inclusive ni siquiera cosas extraordinarias. Uno todos los días en la vida de uno ve milagros y ve acciones de Dios. Entonces yo diría que no siempre son esos hechos totalmente extraordinarios, sino cosas que, por ejemplo, a mí me pasó esta semana, digamos, en el trabajo. Y yo pues decía, no, gracias infinitas a mi Dios, tengo todavía mi empleo y sigo con él. Entonces, porque de pronto en un momento lo pude haber perdido, pero digamos que continúa en la empresa. Entonces yo decía, esa es obra de Dios y Él me sigue guiando y me sigue llevando de la mano. Entonces no podemos hablar todo el tiempo de que es una cosa supremamente extraordinaria la que vamos a ver, sino que en cosas más sencillas y cercanas a uno puede ver esa obra de Dios. Claro. Miren qué bonito ese testimonio, ese compartir. Y eso lo decíamos al inicio. Diariamente estamos en un experimentar de milagros. Dora acaba de escribir ahí, el hecho de respirar es un milagro, muy cierto. ¿Sí? Ana, cuéntanos. Bueno, quisiera decir algo. Por ejemplo, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, poder de Dios, obrar de Dios. Eso es lo que vemos todos los días. Eso es lo que vemos todos los días en nuestro diario vivir y todo eso. Pero es que cuando se habla de milagros es algo extraordinario, porque es algo que normalmente no se vive, no se hace, ¿cierto? Entonces es como sí, todo es un milagro, porque la vida es un milagro,
El que una planta crezca, que dé fruto, eso es un milagro, porque es solo el poder de Dios y solo Él lo entiende, ¿cierto? Pero en sí los milagros de Jesús son eso, cosas, los milagros que Jesús realizó en su vida pública o en su vida de milagro fue eso, pues para mí, no sé. Sí, claro. Muy cierto lo que nos dices, compañera. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Profe, Marta y luego Nuri. que un milagro, por decir algo, para todos nosotros todos los días es el despertarnos, es un milagro. Claro, eso es cierto también, sí. Muy bien. Nuri. Profe, es que yo creo que Dios quiere que trascendamos y comprendamos que cada momento, cada segundo, cada milésima es un milagro. Desde Dios, desde la fe. Vida. Desde la fe es un milagro, porque hay gente que no puede respirar, hay gente que no puede caminar, hay gente que no puede ver, hay gente que, como decía la compañera, perder el empleo que supuestamente se vuelve rutinario, pero ella tuvo su sustico y valoró su empleo. Entonces es como aprender a amar, a respetar, a valorar ese día a día, que como ahora decía, se vuelve una rutina, se vuelve una cotidianidad. Ahí está, desde Dios es que lo ordinario se vuelve extraordinario. Arriba. Muy bien, Nuri, muy bien. Muy bien. Eso, ¿cierto? Pero una definición como sobrenatural ahí rápido. Bueno, ahora vamos a mirar en estos 10 minuticos que nos quedan. En cuántas partes, es decir, silenciemos por favor el micrófono Simeón. Por favor, nos colaboran con el micrófono Simeón. Gracias. Bueno, los milagros se van a dividir en 5 partes. ¿Sí? Se dividen en 5 partes. La primera parte son los milagros sobrenaturales. Préstame la hojita. Sobrenaturales. La segunda son los milagros de curación física. Tercera, milagros de liberación demoníaca, es decir, muchos que salieron de espíritus inmundos. Cuarto, la victoria de Jesús sobre las voluntades hostiles. Es decir, que ahorita le explico cada uno, pero cómo Jesús salió bien librado frente a la multitud. Y el último sería los milagros de resurrección, ¿sí? Resurrección o resucitación, ¿sí? Resurrección o resucitación. Vamos entonces a tratar de darle una posible definición a cada uno de ellos. Los milagros sobrenaturales. ¿Qué son los milagros sobrenaturales? No leo. ¿Qué dice? Los milagros sobrenaturales son aquellos que son inexplicables, decíamos ahora, ¿cierto? Que son inexplicables por las leyes naturales o científicas. Esto se le atribuye a un ser sobrenatural, ¿sí? ¿Quién es ese ser sobrenatural? Dios. Dios. Vamos a mirar entonces cuáles son esos milagros sobrenaturales.
El primero, convertir el agua en vino. ¿Sí? Convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Es algo que no, es que no. Miren que en esa escena, los sirvientes y el mozo que estaba al frente de la ceremonia, el encargado, pues, llamó al final a los esposos y le dijo: caramba, ustedes, ¿por qué han dejado el mejor vino para lo último, cuando todos ponen siempre el mejor al inicio y ya dejan como el ripio, por así decirlo, al final? Pero ustedes han dejado lo mejor hasta el final. Convertir un agua en un vino es algo que uno convierte el agua en Mr. T, en Frutiño, Aguapanela. en agua panela. Bonat. Guillermo, Sí, cuénteme. En esta característica se podría decir entonces que es todo lo que rompe los esquemas de la materia. Muy bien. Eso es. Rompe todos los esquemas de la física, de la materia, ¿cierto? Todo lo rompe. ¿Sí? Rompe todo aquello. Por eso decíamos que va contra las leyes naturales. ¿Sí? Rompe todo. Me gusta esa apreciación de Marta. Rompe toda la ley material. Rompe todo. ¿Sí? Entonces, los milagros sobrenaturales apuntan a eso. Entonces tenemos el cambio del agua en vino. Juan capítulo 2, ya sabemos pues qué es este evangelio. Luego nos habla de la primera pesca milagrosa. ¿Sí? La primera pesca milagrosa también es otro milagro sobrenatural. Está en Lucas capítulo 5. ¿Sí? Recuerden cuando hablan de eso. Pero aquí también nos tenemos que adentrarnos en esa hermenéutica que yo les decía alguna vez, la interpretación. Cuando nos hablan de esa pesca milagrosa, recuerden que es la escena cuando Jesús se les aparece y Pedro dice: hemos pasado toda la noche y no hemos recogido nada, no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaremos las redes. Entonces dice Jesús: echen las redes a la derecha. ¿Cierto? Echen las redes a la derecha. O en otras traducciones, remen mar adentro, es decir, más profundidad. Cuando dice echen las redes a la derecha, quiere decir, y cuando sacan todo ese montón de pez, quiere decir es de que si ustedes aquí, donde pasaron toda la noche, no encontraron ya ni un pez, quiere decir que esta gente ya está evangelizada. Ya está evangelizada. Por eso no encuentran a nadie más. Vámonos para los alejados, para los que todavía no han tenido experiencia de mí. Tiren las redes a la derecha y sacaron. Esta gente hay que evangelizarla. Recuerde que es el sinónimo. Pescadores de hombres. Ese es el milagro. ¿Sí? Hay que encontrarle la connotación hermenéutica de estos actos. ¿Sí? Eso significa el remar adentro. Es decir, sigamos echando las redes, no tiremos la toalla, sigamos evangelizando. En palabras actuales del Papa Francisco, vamos a las periferias. ¿Sí? Eso significa. ¿Sí? Eso significa. Luego viene otro que calma la tempestad, otro milagro sobrenatural. Calma la tempestad. Lo vemos en Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8, evangelios sinópticos.
Otro es la multiplicación de los panes. ¿Sí? La multiplicación de los panes. Otro gesto que tenemos que interpretar. No es que le dieron a él 2 pancitos y 2 pececitos o 5 y entonces él sacó la vara mágica y dijo, soplen aquí, sigan aquí, ¿cierto? Eleva, muy bien. ¿Qué hace posible el milagro? La oración. La oración. Él dice que él elevó los ojos al cielo y pidió al Padre que le ayudara. Pero decíamos ahora, decía Santo Tomás, que un milagro tiene que ir acompañado de un ¿qué? Signo. De un signo. Sí. ¿Qué? De un signo. El signo es el pan y los peces que la gente da, pero detrás de eso viene un gran signo y es el signo y la gracia de compartir. ¿Sí? Ese es el verdadero milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Por ejemplo, vamos todos a una convivencia. Marta Salazar dice, yo tengo 2 panes. Luz Adriana López dice, yo tengo un pan. ¿Cuántos tenemos ya? 3. Luego dice Ana Ríos Gaviria, yo tengo 10 panes. ¿Cuántos tenemos ya? 13. Luego llega Marta Echeverri y dice, yo tengo Nescafé. Luego dice María Eugenia Gómez, yo tengo el azúcar. Luego dice por allá Luz Dari Vanegas, yo tengo leche. Miren que ya tenemos ¿qué? Una buena merienda. El algo para todos. ¿Cierto? Ya lo tenemos. Ese es el sentido del milagro. La capacidad que tengo yo de compartir y reunir entre todos para que a nadie nos falte. Y eso nos lo va a decir María Nuri dice que tiene hambre. Y eso nos lo va a decir Hechos 2:42, cuando dice que todos se reunían asiduamente a la escucha de la palabra. Ojo con eso, la oración siempre, siempre. Ponían todo en común, ojo, ponían todo en común y a nadie les faltaba nada. Si nosotros comprendemos el sentido del milagro del compartir, a nadie nos va a faltar nada. A nadie nos va a faltar. Eso es un milagro sobrenatural. ¿Sí? Rompe todos los esquemas de la materia, nos dijo Marta Salazar. Muy bien, rompe todos esos esquemas. Luego, hay otro milagro sobrenatural y es que Jesús camina sobre las aguas. ¿Sí? Jesús camina sobre las aguas. Marta. Guillermo. Sí. Yo te hago una pregunta. Cuando van a elevar una persona a los altares y quieren, según tengo entendido, necesitan 3 milagros para poder declararlo santo. Declararlo santo. Me imagino, pues pienso yo en este momento que cabe dentro de esta característica de milagro, ¿cierto? Claro. Y tiene que romper los esquemas de la materia, ¿cierto? Sí, claro, claro. Porque recuerden como la definición que dimos sobrenatural es de que no, es decir, rompe la ley natural. Es decir, en pocas palabras, rompe la ley de la ciencia. Eso es romper los esquemas de la materia. Gracias. Es decir, no entran en la entelequia humana, no entran. ¿Listo? Bueno. Profe, sí. Yo entendí con la canonización que le estaban haciendo a Carlos, sí, que eran pues tres tipos de milagros y yo lo que no recuerdo bien es como las partecitas, porque por ejemplo el milagro que él hizo con el que ya lo estaban beatificando es porque la persona era un pedacito de vestimenta de él. Sí. Pues porque eso fue lo que escuché, parte de la vestimenta de él, entonces tenía como ese pedacito y que con eso era que la persona como que se lo había colocado encima y se había curado, pero no recuerdo como las otras dos, pues
escuchando lo que decía Marta, que tenían que ser 3 milagros sobrenaturales. Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, en este caso, pues por lo regular se le atribuye que hay que tener una reliquia, pero recuerde que a veces eso se nos puede convertir en un ¿qué? En un amuleto, ¿sí? A veces se nos puede convertir en un amuleto. Uno tiene algo que le pertenezca a esta persona, pero no necesariamente, ¿cierto? Miren que nos encontramos con otras experiencias u otras historias de personas que han recobrado la salud a través de, pero no necesariamente deben tener una parte de su vestimenta o algo pues que les concierna, no. Recuerden que lo que hace posible el milagro siempre va a ser ¿qué? La fe. La oración, ¿sí? La oración, ¿sí? Siempre, siempre. Lo que va a hacer posible el milagro va a ser la oración. Otra posibilidad de pronto es de que haya una especie de, no sé si cabría el término premonición, ¿sí? O como de una profecía, ¿sí? Eso también tiene que ver. Recuerden que, por ejemplo, Carlo Acuti le dijo a la mamá que ella iba a tener gemelos, ¿sí? Que no se iba a quedar sola. Y nos cuenta la historia, o la vimos hace poco, que se cumple ese milagro. Entonces también tiene como un tinte profético, ¿sí? Y va a tener el tinte ya curativo como tal. El tinte curativo como tal. Entonces nos cuentan que este niño que se sanó va a una parroquia, a una misa, y le dice al abuelo, ¿qué pido? Como que estaban poniendo la imagen de él, y entonces él dice frente a eso, pide lo que quieras, que te sane. ¿Sí? Entonces, es la fe que yo le pongo al milagro en el momento. Bueno, como tarea para ustedes consultar los otros las otras 4 clases de milagros, que son las de curación física, las de resurrección, las de las voluntades de la parte hostil de Jesús, victoria de Jesús sobre la voluntad hostil, y sobre las liberación demoníaca. Entonces eso, por favor, como tarea, porque ya es hora, ya el otro grupo me está esperando, para que entre 8 días, en un momentico, confrontamos esto para que entremos con el otro tema, que ya es el tema de entre 8 días, la muerte de Jesús. ¿Sí? ¿Me hago entender? Profe. Sí, señor, muchas gracias. ¿Cómo nos pareció la clase de hoy? 2 o 3 personas que evalúen. La de hace 15 días también estuvo muy linda. Gracias. Muy, muy bien, profe, muchas gracias. Excelente, muy bien. Excelente, súper buena. Profe, pero ¿sabes qué? Me queda ahí como una incógnita, porque los otros 4 puntos que nos toca investigar, me gusta el último, me hubiera gustado que hubiera sido tú quien nos lo hubieras como planteado. La resurrección. Como interesante. No, el de, creo que era de ¿cómo se dice? A ver, lo olvidé. Ayúdame, porfa. Claro. La liberación tampoco. La victoria de Jesús sobre la voluntad hostil. No. Dijiste algo así como... De la resurrección. No. El Algo así quinto. como... La resucitación o resurrección. Les voy a repetir la clase de milagros. Sobrenatural. Por favor. Sobrenatural. Curación física. Sí. Milagros de liberación demoníaca. Victoria Esa. Me parece muy interesante porque a veces nos dejamos llevar por tantas cosas.
Entonces me parece que esa hubiera sido pues como la que tú nos hubieras como dejado bien claro. Entonces qué bueno que sacáramos un ratico y Por nos eso, colaboraras. ustedes dentro de 8 días van a consultar estas 4 y por eso les decía, en un momentico confrontamos estas y ahí les doy una explicación, dentro de 8 días. Gracias, profe. Bueno, con mucho Gracias. gusto. Marta Salazar iba a decir algo. Muchas gracias, profesor. Con mucha claridad nos explicó todo el tema del día de hoy y Dios lo bendiga. Amén, y ustedes también. Hoy estuvimos doña Marta Salazar y yo, aunque ella estaba convaleciente porque está delicadita un poquito, entonces para que sepa que estuvimos las dos. Sí, perfecto, ya la asistencia está muy clara. ¿Listo? Gracias. Bueno, que el Señor les Bueno, bendiga. profe, chao. Chao, y los del otro Gracias. grupo pues no se van, ¿cierto? Juiciosos. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Cierra esto se cierra de aquí.